es una introducción a las artes del vidrio a través del mosaico de vidrio, que si bien se trabaja como el mosaico normal, tiene todas las características del vitral en términos de transparencia, de valores, de texturas de vidrio, etc. Cómo se ven en el vitral y en el Tiffany, pero con una técnica un poco más accesible para la gente, que permite acceder a un resultado en vidrio sin las dificultades que tienen las técnicas como el Tiffany o el plomo, que son un poco más complejas, complicadas a poner en práctica, ¿no? El mosaico se presta más para una aproximación del vidrio de manera más soft, digamos. O sea, sería trabajar con vidrio. ¿Y cuál sería la diferencia, si es así, de trabajar con vitro? El vitro se trabaja el plomo, se trabaja el estaño, son metales pesados, requieren protección, mucha práctica. Tiene ciertos riesgos de ruptura, etcétera, que requieren tiempo, y los materiales son excesivamente caros. En este caso el mosaico, como la materia prima deriva del atelier de vitral, del taller de vitral, los materiales que trabajamos son de primera calidad, pero no hay que comprarlos, sino que nos va quedando el taller de vitral. No trabajamos con plomo, no trabajamos con metales pesados. Es como un vitral light, digamos, que se presta para los chicos, para las señoras, y el resultado del vidrio es como el de un vitral, o sea, es una pieza que está destinada a durar enormemente en el tiempo, que no se degrada, que posiblemente dure mucho más que nosotros. Seguramente, a simple vista, es un vidrio con un espesor importante. Un vidrio de color, me refiero. Claro, se utilizan vidrios de colores, solo que van cortados con una pinza y con un cortavidrio especial también. Pero se arma un poquito como un rompecabezas, y pieza por pieza. Después hay 1000 maneras de trabajarlo diferentes, eso va en cada uno también. Nosotros proponemos las técnicas y tratamos de que la gente deje también transparentar un poco su talento, sus inquietudes en la manera de ejecutarlo. Pero es una técnica bastante abordable para un primer contacto con el vidrio. A mí me da mucho resultado en Francia, y bueno, estamos acá probando en Belleville con los angelitos, y hasta ahora muy bien. ¿Desde qué hasta qué se puede hacer? Se pueden hacer ventanas, es una técnica que además se puede mezclar con la técnica del plomo. Yo lo he hecho en algunas obras que hice en Francia. A mí lo que me interesa es desarrollar los sentidos de la gente, en el sentido de toda la paleta de posibilidades que ofrece el vidrio en su transparencia, en su color, en los contrastes de colores y de textura que van a ir apareciendo a medida que vamos trabajando el material, y que no estamos acostumbrados a desarrollar, porque el tema de la transparencia en nuestra vida está bastante limitado. Y por ejemplo, una persona, el que viene a hacer el curso, sale de acá y puede iniciar, puede comenzar a hacer algo ya. Creo que sí, por lo menos va a aprender a manejar las herramientas, va a trabajar el material, la materia prima, se le van a explicar el ABC de cómo se colocan, qué hay que evitar, qué es lo que es importante y lo que menos. Pienso que cualquier persona que haga este pequeño curso con nosotros puede perfectamente, comprándose las herramientas, trabajar luego en su casa y lograr un resultado.
Los faroles, por ejemplo, eso es lo que te quería preguntar, esos faroles que veíamos en la revista, ¿eso se hace con mosaico o con vitral? Se hace con mosaico. Se hace con mosaico. Ahora, bueno, un farol son 4 caras, hay un soporte, por supuesto que hay dificultades que hay que ir resolviendo, Claro. propias a cada pieza, pero básicamente son caras planas, o sea que si son 4, haremos 4, pero es lo que estamos enseñando en este curso. ¿Cómo ves el arte en la Argentina, ya que vos estás viviendo en Francia igualmente? ¿Cómo lo ves posicionado al arte? Sobre todo esta especialidad tuya, mosaicismo y vitrales. Bueno, la Argentina ha tenido siempre talleres de vitral, por supuesto que es algo que ha sufrido mucho, no solamente en Argentina, sino en Europa también, con todo lo que ha sido crisis, guerras, etcétera, porque evidentemente cuando hay problemas económicos y sociales en un país, lo primero que se resiente es el arte, pero por supuesto que hay mucho que hacer, la gente, hay una gran expectativa, hay mucha sensibilidad en Argentina. Estamos lejos de las grandes escuelas de vitral, que son Alemania, Inglaterra y Francia. Estamos lejos de ese patrimonio y de ese conocimiento. Por eso considero humildemente traer en mis bagajes algo que puede interesar a mi gente acá, y por eso estoy acá haciéndolo con resultados, con buenos resultados. Estamos empezando. Tu idea es, me decías, volver a la Argentina y quedarte, ya radicarte definitivamente. Volver, ya he vuelto, pero quedarme más tiempo a trabajar. O sea, quedarte a trabajar, sí. Claro, quedarme más tiempo trabajando acá, desarrollar un grupo de interés, tener pedidos ya sea para lo que es el arte sagrado o el arte profano, porque en el vitral siempre hubo una gran parte de arte sagrado, se llama, porque la iglesia era el primer cliente de los grandes talleres, pero bueno, es algo que está saliendo también de esos ámbitos y llegando al diseño, a la decoración de interiores, a través de nuevos conceptos, nuevos diseños y maneras de ensamblarse con la arquitectura, con los gustos de la gente. Vos hacés restauración también, restauración de vitró, concretamente. Sí, en Francia mi formación, bueno, yo fui formado para restaurar el patrimonio, o sea, he restaurado algunos edificios en Francia de diferentes siglos, siendo la más importante la iglesia d'Autun, cerca de Dijon. En Argentina no tenemos ese patrimonio, pero hay bastantes vitrales del siglo XIX, del siglo XX, que a veces necesitan una restauración especializada porque fueron creados a veces en Europa con grisallas, con pinturas y técnicas que allá se conocen bien y acá no tanto. Pienso que hay bastante que hacer también acá en términos de restauración, y hay mucho que enseñar, porque hacen falta brazos también para enseñarle a la gente. ¿Y la gente se acerca, a la gente le interesa? ¿Hay un interés por parte de la gente para este tipo de cursos? Sí, en Argentina todavía no he recibido ningún trabajo grande de restauración, pero en Francia cuando tengo algún trabajo se acerca mucha gente. Nada más que por acercarse, ver de cerca todas esas piezas que en general uno las ha visto siempre a 8 metros colgadas allá en lo alto de las iglesias. Por ejemplo, una ventana de una iglesia, esos ventanales de vitró que hay, ¿cuánto tiempo te lleva a restaurarlo? Depende del metro cuadrado, depende todo de cómo están de rotos, de alto, de accesibles, de pintados y todo eso, ¿no? Pero es un trabajo largo. Por ejemplo, no sé, para medirlo como si fuera el tamaño de un cuadro.
¿La restauración en qué consiste? ¿También en pintar el vitró? La restauración consiste en, generalmente cuando un vitró se debe restaurar es porque el tejido de plomo está resentido, quiere decir que puede estar bombeado, roto, que tenga piezas rotas, o estar arqueado o descalzado de los bordes de la ventana, lo que hace que, como teniendo tanto peso, enseguida se vuelve peligroso y se puede desplomar cuando un vitral pierde su verticalidad. En ese caso se desmonta, se desarma completamente, se cambia el tejido de plomo, se le hace todo un tejido de plomo nuevo, se le hace la masilla nueva, lo que lo va a volver rígido e impermeable. Se reemplazan las piezas faltantes por otras iguales y pintadas en el caso de que lleven pintura, pintadas y horneadas, por supuesto, y después se vuelve a colocar en la abertura, sea cual fuere, ¿no? A veces hay que poner un andamio y treparse a 8 metros, a veces está a la altura de 1, ¿no? Pero ya es accesorio. O sea, no se saca, no se descalza y se vuelve a colocar. Se saca completo, se lleva al taller, se acuesta y ahí se desmonta completamente y se vuelve a armar. Se vuelve a armar. Normalmente un plomo tiene que durar, está probado que la técnica que nosotros usamos en Francia dura 300, 400 años. Antes no se tiene que romper. O sea que debe ser costoso realizarlo, porque para que dure tantos años. Un vitral bien hecho tiene que durar un mínimo de 300, 400 años. Si dura menos es porque está mal ejecutado el plomo. O porque sufrió particularmente golpes o circunstancias para lo que no fueron previstas, ¿no? Piedrazos o pelotazos, pero todo lo que es viento, mecánicas propias de la intemperie, todo eso, un buen tejido de plomo atraviesa varios siglos sin inmutarse. Una pregunta, un vitro roto por alguna causa partido al medio, ¿se puede llegar a restaurar? Sí, un vitral se puede llegar a restaurar. La ventaja del vitral es que nunca se rompe del todo, porque como son tantas piezas, es muy difícil destruirlo. Si fuese un solo paño de vidrio, en un piedrazo lo rompemos, pero un vitral, a pesar de ser delicado, se recupera porque uno puede romper pedazos, pero destruir un vitral entero es muy difícil. Entonces siempre se pueden restaurar. Yo he restaurado algunos en Francia que quedaba menos del 50%, pero en base a la información de los otros que hay en los otros paños de la iglesia, uno va recuperando la información, qué es lo que llevaba ese vitral y se vuelven a poner.